buenos días. Vamos a empezar con otra de las sesiones de preguntas y respuestas que tenemos en el marco del SIGE. Ahora llamamos esto SIGE, Certificación Internacional de Gerencia de Empresas, que ya está programado para inicio el próximo año en junio, la siguiente edición con la Universidad del Espíritu Santo de Guayaquil. Y como toda la semana, eh, se abre, porque la semana pasada y la antepasada tuvimos ahí unas discusiones, fueron entretenidas, porque me dejaron pensando y no me han hecho cambiar de opinión las cosas que me contradijeron. Yo sé, yo sigo pensando que lo que yo dije en las sesiones pasadas pues sigue teniendo sentido. Pero vamos a cambiar un poco el tema y pues me parece que tú, Ramón, tenía algún Yo tema hay, que querías que tratáramos. hay un par de temas, porque para mí entonces una cosa es que la diferencia de otras filosofías de dirección empresarial es porque es muy concreta, es muy objetiva y es muy exacta, por así decirlo, da lugar a pocas interpretaciones, ¿no? Pero hay dos conceptos que no, que me rumían mucho, ¿no? Que me vienen mucho a la cabeza, por más que lo trato, es decir, lo acepto porque es así aceptable, pero no lo comparto, ¿no? Y me cuesta mucho trabajo, ¿no? Uno es el concepto de meter la amortización como gasto de operaciones, ¿no? Considerar la amortización como gasto de operaciones, ¿no? La amortización responde principalmente a un criterio fiscal, es una deducción fiscal a la inversión, Sí, ¿eh? Y no, la llamamos depreciación, pero no es realmente una sí, depreciación, es una deducción fiscal a la inversión. Y entonces, en varias publicaciones, artículos, en todas, ¿no? Lo sí, define como un concepto más del gasto de operación, ¿no? sí. Y a tenerlo en cuenta, ¿no? Cuando ya la depreciación de una máquina, de unas instalaciones, ya se paga a través del mantenimiento y de conservación. Mire, lo primero que te voy a decir primero y después tengo una segunda consideración ya en el ámbito financiero, pero primero es que no hay que entrar doctor, ¿cómo está? Yo pensé que estaba en Me Brasil, caí el avión. sí, que estaba con mucho trabajo en Brasil. Le acabo de decir que era posible que no llegaras, pero bienvenido. Mira, acaba de preguntar ¿Qué tal? Ramón que le confunde o que tiene alguna diferencia Confunde, que me causa un poco, porque además es una partida que suele ser importante, ¿no? Y la que si lo, depreciación. exactamente, La y si depreciación. lo que queremos diferenciarnos, la contabilidad de throughput se diferencia por ir a lo concreto, es decir, quitarle, por así decirlo, paja a los conceptos, ¿no? Es decir, adulterar los conceptos, ¿no? O sobrevalorarlos, ¿no? Sí. Utilizar la amortización como una partida dentro de gastos de operaciones, para mí distorsiona un poco, ¿no? Realmente lo que son los gastos de operaciones, lo que realmente son gastos de Bueno, operaciones de una, una eh, empresa y si es en- industrial más todavía, ¿no? Que tiene un peso muy importante, ¿no? Esa partida de entonces, amortización. entonces, nuevamente, mi, dos comentarios respecto de esto. Una es que em, la palabra contabilidad en esta frase contabilidad de throughput me parece desafortunada, lo he dicho muchas veces, precisamente porque da la impresión de que la intención es sustituir la contabilidad financiera de alguna manera y esa no es la intención. La intención de la contabilidad de throughput está mucho mejor reflejada en la frase o en el término brújula financiera que acuñó, me parece, Thomas Corbett o Thomas fue, ¿no? Que lo que viene a decir es, em, para la toma de decisiones, uno no necesita cálculos exactos con decimales de nada, absolutamente no. Lo que necesita son cálculos que te digan con una alta probabilidad de éxito qué decisión es correcta y cuál no. Si hay alguna decisión
en la que uno tenga que considerar la depreciación por alguna razón, Mm. eh, pues yo sí la consideraría gasto de operación para efectos de ese cálculo de decisión, pero no hay que eh, pensar que uno tiene que tener ahora una contabilización paralela para comparar contabilidad throughput con contabilidad financiera ¿No? tradicional, Se trata de digamos. tener ratio indicadores fiables, ¿no? Eso, eso. Y que manejen, ¿no? Pero Ese es es que mi primer comentario. Segundo comentario es que la depreciación, bueno, la depreciación lo que viene a decir financieramente es que la diferencia entre inversión y gasto es un tema de tiempo nada más. Cuando se contabiliza como gasto un desembolso de dinero. Y entonces, y es tributario, porque, eh, y tercer comentario ya más financiero, desde el punto de vista de, o sea, si uno se olvida de toda la consideración tributaria, que ahí es donde uno hace toda la ingeniería para ver si puede pagar el mínimo posible como debe ser, puede ser la obligación del financiero, pues. Pero abstrayéndose de eso, lo que uno tiene que tener en cuenta para la toma de decisiones, sobre todo en el uso del excedente de caja, es si se conserva para reinvertir y reinvertir en qué o se reparte en dividendos, pues porque los accionistas tendrán que retirar también. Y entonces, em, el ítem amortización viene a dar alguna alerta, pues, de las provisiones que tienes que hacer, pero yo creo que hay también otras herramientas para eso, o sea, no hace falta pero es que no hablo de colgarse de decimales. eso. En empresas industriales, Lo sé, como en el caso de nuestro, es decir, es un peso muy importante. Es decir, lo, son dígitos, ya, lo que pueden variar, ¿no? pero ¿qué decisión distinta va a tomar si considera o no considera la depresión o donde la quisieras poner? ¿No, la pondría en inversión para la toma de decisiones o no la consideraría de ninguna manera? O sea, yo creo que depende de la inversión, o sea, de la decisión que estás analizando, Mm. es si uno la usa o no la usa. Esa es mi opinión. Pero nuevamente no es para que uno plasme en un tablero de indicadores. Pero los indicadores sirven para tomar decisiones, ¿no? Y entonces la ventaja que Ya, tiene que tiene muy pocos lo- indicadores, ¿no? los indicadores, no sé si sirven para tomar decisiones, Ramón. Ahí es una pregunta. Yo creo que los indicadores tal vez sirven para saber si las decisiones que uno tomó lo llevaron por el buen camino, porque los Pero también, indicadores necesariamente reflejan el pasado, no el futuro. pero también puedes proyectar el futuro, ¿no? O sea, En claro, base a un proyecto de inversión que tienes que acometer, ¿no? proyectas si vas bien ¿Cómo va a afectar encaminado, a esos claro. indicadores? No sé Bueno, si Javier o alguien más quiere comentar algo más de esto. O sea, para mí, yo creo que nuevamente mi visión de las cosas es ser lo más simple posible, o sea, sin cometer el error, o sea, siempre estar lo más cerca posible de lo correcto y no irse al lado de la precisión. La amortización obviamente es un tema, pero es nuevamente una herramienta que está dentro de la gestión. Al final es lo voy a llamar así, es una arbitrariedad, es una creación que trata de reflejar algo que es en la realidad que las máquinas se van desgastando eh, y uno pierde la capacidad ahí. Pero de forma real, si yo hago un buen mantenimiento, la única razón para que yo cambie una máquina es porque existe una tecnología que es un orden de magnitud o muchísimo mejor y obviamente tiene mucha más productividad por unidad de gasto, de energía, etcétera.
Entonces, al final depende cómo uno lo quiera tratar. Para mí la simplicidad está en dos cosas. Uno es, hoy, ¿qué es lo que me permite hacer que hace que el cash aumente la velocidad de entrada a la compañía? Y que cuando yo hago la contabilización, como la quiera hacer, descontando todo aquello que tengo permitido descontar que me favorece y evitar lo que me es negativo, al final cuánta plata me quedó en la cuenta, que es el cash, pero también desde el punto de vista de la utilidad general, cuánto estoy produciendo que puede ser el sobrante o el remanente que puede ser considerado para dividendos o para reinversión. ¿Ya? Y después, cuando estoy tomando de ese dinero de la utilidad, que si va creciendo y digo, ahora esto lo voy a reinvertir. ¿Por qué? Porque hay una oportunidad de mercado, hay una oportunidad de negocio para aumentar la velocidad a la que estoy generando el dinero. O sea, para mí siempre revuelve en el potencial y la materialización de generar riqueza. Para mí esa es la lógica de tomar decisiones. Entonces, el indicador para mí, ¿cuál es? ¿A qué velocidad genero throughput con respecto al gasto? Es decir, lo que me gasto todos los días, la productividad de, voy a decir así, de TOC, throughput sobre gasto operativo. ¿Y a qué velocidad estoy recuperando mi inversión? Throughput sobre inventario o sobre inversión completa. Inventario más maquinaria, porque en industrial eso pesa. ¿Ya? Y Bueno, inclusive si el CAPEX es muy fuerte, como en plantas industriales muy grandes, entonces yo le sumaría la inversión que requiere todo lo que es el mantenimiento, porque eso es algo regular que voy a hacer y es un gasto operativo que no lo hago todo el tiempo, pero es un peso para mantener la capacidad productiva. Al final es un balance de cuánta plata me queda y cuánto más puedo generar. Esa es la manera como yo lo veo con mi falta de o con mi no pero expertise en la parte financiera, ¿sí? basado en lo que tú estás diciendo, que me está dando más claridad a mí, yo creo que le puede servir Sí, a Ramón para contestar, o sea, o retrucarme lo que yo acabo de decir, que dice, no, si no lo ponga en el indicador. Entonces, claro, lo que tú acabas de decir es que si es muy importante la depresión, puede ser muy importante ponerlo en el indicador de productividad que debe ser throughput dividido por gasto de operación, porque de otra manera podría uno estar juzgando equivocadamente la decisión de renovar o no un equipo, o de si exactamente. cierta maquinaria es o no Eso, es la adecuada, o por exacto. último no tienes la alerta, como que me está bajando la productividad, pero Correcto. igual digo, uno tiene muchas otras alertas para ese tipo de Sí, sí, decisiones, claro. Sí, y que no necesita tal vez ese indicador tan fino como para que diga, oh, correcto. no se me vaya a olvidar cambiar esta máquina aquí". Sí, y yo creo que, y al final yo creo, o sea, les voy a poner el ejemplo simple que tengo, ¿sí? Y obviamente es del paradigma convencional al paradigma de TOC, o sea que el salto es muy grande. Una compañía con una maquinaria eh, buena, y estoy hablando de producción de empaque, tanto las extrusoras, en este caso, que son un peso importante, como las impresoras. Y, y el resto de la maquinaria es relativamente muy barata y son cosas muy básicas. Esos son los dos corazones fuertes de esta producción. Eh, y, y la lógica era, mano, estas máquinas tienen que rendir al máximo. Y yo estoy seguro que la depreciación ya estaba en cero, ¿sí? O sea, ya se la habían consumido completo y las pobres máquinas funcionando como cuando yo trato de trotar, ¿sí? Todo descuadrado con una pierna para allá, otra para acá, desalineado completo. Entonces, cuando fuimos a ver eso, hicimos un presupuesto de qué habría que hacer para repotenciar la máquina paso a paso, ¿ya? Mm. Porque nos dimos cuenta que la máquina estaba operando a 50% de la capacidad nominal.
O sea, por no hacerle todos los mantenimientos, habían perdido la mitad del potencial de generación de dinero y esa era o es la restricción en ese momento. Empezamos a hacerle las mejoras debidas y después en la medida que vamos haciéndole las mejoras a la máquina, llegamos a recuperar y después había tecnología que se le podía meter también dentro del presupuesto muy barato. El cuento final es que de la capacidad nominal de 100, la máquina llegó a producir 120 sin problema alguno. Y toda esa inversión que se hizo, entonces ahora, ¿cómo entra la depreciación ahí? Pues ya la máquina estaba depreciada, solo que le hicimos el mantenimiento que se había dejado de hacer por los últimos 5 años. Y ahora nos está dando un 20% más de capacidad. En cuestión de 3 meses se Wow. pagó todo el arreglo y la Mucho más que compañía está... 20%, ¿no? Sí, claro, claro, dependiendo Porque, cómo... Sí, claro, pues si me dices que antes de el antes overhaul era el estaba al 50, 50 del nominal, exacto. Sí, es o casi sea, un 30 multiplicaron o por más. Sí, 2,5. exacto. Ramón Eso. tiene un segundo tema, por si acaso. Ya, no, Bueno, entonces, solo para darles un ejemplo, o sea, lo que quiero decir es que no es cuadrado el cálculo, es depende, ¿sí? De Ya, cuál pero es la situación, entonces, pero tiene fíjate, que, sí, la decisión de hacer el overhaul estuvo más basado en cuánto es el throughput adicional que esperamos, entonces uno hace una sí, estimación, digamos 30% más, ya con 30% más se justifica o no se sí, justifica, se justificó absoluto, y no fue 30%, fue el doble y más del sí, doble. O sea, sí, sí, Jorge tiene... sí, por el contexto de la industria en la que está Ramón, que es extrusión de aluminios hasta donde la memoria me alcanza. Correcto. Ese es un negocio make to stock o MTA, depende de cómo lo hayan puesto, ¿sí? Nosotros es MTA. Ok. Lo que sugiere que tienen capacidad instalada suficiente para poder gobernar los inventarios. O Correcto. sea, es sobre la demanda. Sí, entonces en ese orden de ideas, lo que me hace pensar de dónde le surge a Ramón la inquietud es, asumo que alguien más en la organización, puede ser la junta o puede ser el corporativo de ustedes, que piensa que la depreciación debe ir en uno o en otro lado, No, porque ahí no hemos entrado nosotros en discusión ninguna. Esto es a título mío personal, como yo ok, soy el que elaboro los indicadores y demás, pues ok, Yo es que ok. conozco a Ramón un poco más y es como el primero de la clase y quiere ser exactos, eso es lo que pasa. Bueno, no, entonces no, no. la pregunta, lo que les voy a aportar ahí es un poco algo de la contabilidad de la totuma, como llamaba mi padre, de qué cuentas pongo. Él decía que uno tenía totumas para el mercado, para el azúcar, para la sal, ¿sí? Y que lo que peor podía pasar era que alguien pasara y pateara las totumas y entonces ya no sabía uno de cuál plata estaban hablando. La depreciación en su esencia es una alcancía, o por lo menos esa es mi interpretación, una alcancía que tienen los industriales para al cabo de los 10 años, no sé cuál sea la norma en Marruecos o en España, uno tenga esa plata lista para poder reemplazar esa máquina y nunca perder actualidad del negocio. Lo que pasa es que eso, en mi experiencia, nunca sucede. Pero Cuando, eso, y ¿por tengo qué una, dice eso, Jorge? Porque tú dices que con la depreciación uno hace la provisión de los fondos. No, sí, es que la esencia de la depreciación es eso, es usted no, va, Realmente el concepto de amortización responde a lo que está diciendo Jorge. Es una depreciación fiscal en inversión, es decir, el gobierno te permite descontarte de los beneficios anuales eso, a cantidad fija, que podemos estar o no podemos estar de acuerdo, para que sí. tú en teoría guardes ese dinero, ¿sí? vaya beneficio, y eso le ponga en un fondo, es decir, lo destine a tener dinero ahí guardado para poder reemplazar maquinaria o actualizar maquinaria. Eso, Eso es en lo el, que en el pero contexto, lo que es realidad es que eso nunca sucede. sí, nunca No, sucede, es que lo que sucede Nadie en guarda realidad dinero, vamos. allá es que voy. la Entonces, depreciación reduce la base tributaria y uno paga menos impuestos. simplemente es un tema O sea, fiscal, o posterga, ¿eh? sea, Posterga impuestos más bien.
es un tema fiscal que te dan el beneficio de descontarte ciertos dineros, descontarlos de las utilidades, pero la esencia del gobierno como tal o de la industria es impedir que la industria se degenere con el paso del tiempo en el sentido de que se queden atrasados, ¿sí? Porque lógicamente las máquinas se desgastan y hay que reemplazarlas cada cierto trecho y en el ámbito de las máquinas de extrusión de aluminio el desgaste es una cosa brutal. Bueno, y además tienes que estar continuamente actualizando Exacto, cómo está exacto. que apunta, ¿no? Simplemente es, Claro, inclusive ni siquiera a los 10, a los 5, a los 4, a los 3 años nosotros estamos salen. continuamente. Yo Entonces, solo opino al respecto de que esa es una preocupación de nadie más que del empresario del industrial. No es no es de gobierno. no, no tanto, Bueno, pero Matías, no sino importa. que es que la Es mi pregunta, opinión. No, no, pues sí, pues yo contra no estoy opiniones no hablando de peleo, teorías porque de restricciones. pelear en opiniones o discutir en Sí, opiniones no, resulta difícil. sí. Pero lo que estoy diciendo es que en la práctica, ¿sí? Eh, ¿Cuál es la necesidad que tiene Ramón? Es lo que he estado tratando de identificar para que lo lleve al conflicto de pensar que la depreciación debe estar en un lado o en el otro lado, ¿sí? No, Eh, más que en un lado en otro lado, es decir, es el considerar, por ejemplo, en el indicador que tenemos de productividad, que es ingreso neto, utilidad neta partido por gasto de operaciones, ¿vale? Con solo hecho de que tú anualmente, si tú haces una inversión determinada, esa misma inversión, tú va variando, es decir, cada año tú no tienes la misma cuota la misma cantidad de dinero a amortizar. Va incrementándose si tú vas haciendo inversiones en maquinaria, haciendo otra inversión, o se va reduciendo si tú no estás haciendo más O sea, inversión o no estás el retorno sobre la o, inversión. o el ritmo de acometer las inversiones no es el mismo ritmo que el de las amortizaciones. Nada más que por ese hecho Mm, ya te está incrementando la productividad sin haber hecho mm, absolutamente nada. mm. El Al retorno sobre revés, los activos. la disminuye. O sea, Exactamente. si Claro, es decir, invertiste y no llegaste con más throughput, producto de esa inversión, el retorno sobre la inversión se baja. claro, es decir, la deducción fiscal de inversión te permite tener un retorno si tú tienes beneficios de 5 años, por ejemplo. ¿Sí o no? Pero si tú, mientras que tengas beneficios, te permite retornarla en 5 años. Lo hagas bien o lo Bueno, hagas mejor ya creo que es de donde proviene la confusión que yo tenía. No, pues cuando tú haces una inversión en el primer año y todavía no se ha depreciado y tiene el mismo throughput, digamos, no cambiamos el throughput, ¿no? Mismo throughput. eh, Throughput dividido por inversión te va a salir más pequeñito que el siguiente Sí, año que hiciste la depreciación y más pequeñito el siguiente año que hiciste la depreciación, y así, o sea, hasta que tienes que volver a renovar la máquina, pero lo que pasa es que las máquinas no tienen vida infinita y hay que estar renovándola. Entonces, el cálculo que uno hace con descontando la depreciación arriba también, o sea, en el numerador de ese indicador que es throughput menos gasto de operación, la utilidad neta, exactamente tu te va capacidad. manteniendo más o menos estable esa relación para aislarlo de otros efectos. Entonces, Claro, esa porque es además tu la cosa. capacidad de regenerar, de regenerarte, de Sí, hacer inversiones, de cometer inversiones, de hacer cosas nuevas, te la marcan dos cosas. Una, la rentabilidad con la cual tú estés vendiendo y otra, en qué medida tú hayas protegido tu liquidez. claro, claro. Sí, Ya. O Está sea, más clarísimo. bien toda la preocupación es si el indicador no me va a estar diciendo que estoy mejor o peor debido a cómo estoy yo contabilizando la depreciación en Correcto, vez de que no, identificar otras causas que sí son relevantes y que hay que exactamente, identificar rápidamente. ¿No? exactamente. Ya. Ahora ya caí. Y tienes un Muchas segundo tema tú, claro. Uno tiene que compartir. antes de que le cortemos porque nos quedan como 5 de Bueno, 10 pero minutos. Que Daniel opine, que quería opinar y si os parece No, bien, y Daniel hace así, preguntas que nos lanzan a 2 horas de conversación.
No, tú tienes un Yo voy a segundo. hacer, yo hago un resumen de 1 minuto. Pero dale, Daniel de Bono. A ver si me deja 2 minutos, por favor. No, yo, digamos, lo dejo para la próxima. Avancemos con Lo la sé. pregunta tuya. Bien, voy ahí. Un elemento que tiene que ver con la contabilidad. Que es muy importante para dentro del marco y por lo que se llama la contabilidad, reflejar, ¿no? El valor del patrimonio. Y ese valor del patrimonio puede reducirse por muchas cosas. Ahí se accidentó un vehículo o chocó, ya no sirve y ese valor hay que sacarlo de la contabilidad por la vía del gasto, sencillamente porque ese patrimonio ya no existe. O alguna parte del inventario se hizo obsoleto, hay que reconocer esa obsolescencia porque ese valor patrimonial ya no existe. Si por el transcurso del tiempo disminuye el valor de un equipo, y eso lo llamamos depreciación, entonces hay que disminuir eso en la explicación o en la estimación del valor patrimonial. O sea que hay actividades que generan gastos y hay otras que no son actividades, que no son operaciones, que también generan gastos. Simplemente el paso del tiempo hace que ese valor patrimonial disminuya. Y usted compra la máquina, no la usa para nada y pasa el tiempo y simplemente porque pasó el tiempo su valor va a decrecer, su valor patrimonial va a decrecer y tiene que considerar eso en sus números. Ahora, que eso sea operativo o no puede ser una discusión, así como hemos discutido que si un gasto financiero está bien llamarlo gasto operativo en el marco de TOC. Bien, lo que ustedes quieran, pero ese es un gasto, una disminución que durante el periodo que estamos analizando para tomar una decisión con eh, entre paréntesis, contabilidad del throughput, es un gasto, es una pérdida patrimonial que está ahí, que simplemente hay que considerar como se consideran todos los gastos, pues. Entonces, creo que debe estar incluido en el gasto operativo a la hora del cálculo con el esquema de los Y tres no, pero valores que utilizamos. Y no, pero por ejemplo, te pongo el ejemplo de una fábrica está compuesta de maquinaria que tiene una depreciación efectiva al cabo del año porque la tienes que ir actualizando continuamente para que te sigas manteniendo los niveles de productividad. Y después está la parte inmobiliaria, que es la nave o las instalaciones sobre la cual está. Normalmente van a dos velocidades distintas. El inmovilizado se suele revalorizar con el tiempo y el movilizado se suele devaluar con el tiempo. Entonces, si tengo en cuenta la depreciación con el tiempo de las partes del movilizado, maquinaria, instalación, etcétera, también debería de tener en cuenta la apreciación que con el tiempo estoy teniendo en mi inmovilizado. Por supuesto que sí. Pero eso no se recoge en ninguna parte. Eso queda perdido. No se recoge, No, no se pero recoge, pero nuevamente, debería, en las nuevas normas contables hay elementos para introducir, considerar ese tipo de elementos, porque y que tú puedes mandar a hacer una valoración de un bien inmueble que aumentó su precio de mercado en un 100% y con ese valor, esa ganancia la puedes reflejar contablemente. O sea que pero así sí Pero tengo la impresión como de la que estamos hablando de depreciación la valoración. disminuye, la apreciación la puedes considerar. Oye, tengo la la, impresión de que estamos hablando de la valoración de la empresa ahora, ya no es para tomar decisiones la no, contabilidad. es para tomar decisiones, obviamente. Sí, pero Ok. estoy contestándole a Daniel que lo mismo que se Ah, tiene en ese sentido en cuenta la depreciación, también se tenía en cuenta para compensarlo la apreciación, ¿no? Ujú. bueno, nos Ramón, quedan 5 minutos escasos. una pregunta que nos puede guiar es, ¿cuál es la pregunta que quieres resolver para identificar cuál es la información que necesitas? Es si es correcto o no es correcto. Si lo que queremos es reflejar en un indicador en lo que ha pasado realmente, en lo que tú has hecho, en lo que se ha hecho en la empresa, si incluir un concepto ficticio, como es la amortización anual que se dota, que es un concepto fiscal, ¿vale?
¿Ayuda o perjudica? ¿Beneficia o perjudica a ese indicador? Pero Yo, yo, Ramón, de todas A la maneras, realidad de la situación. pero, perdón, Javier, de todas maneras, no es tan ficticio el efecto que tiene en el indicador, porque cuando tú pones el retorno sobre los activos, al tomar en cuenta la depreciación, estás reduciendo el valor del activo que está en el denominador y tienes No, que reducir. no, porque normalmente en el concepto de inversión, que según las publicaciones que yo he estado leyendo y demás, y demás, en la inversión se recoge el valor del inmovilizado No, del pero activo. El activo, eso es no, el no, no, inmueble. no, Sí, no el valor neto, mm, es el valor del inmovilizado, lo que a mí me cuesta. ok. Javier, mi comentario es, para tomar decisiones, el indicador, ¿para qué lo quiero usar? El indicador tiene que, Eli decía dos cosas. Uno es el marcador para saber cómo vamos, ¿sí? Mm. Con la medida objetiva. Y hay tres elementos de la medida objetiva que necesitamos del desempeño global. ¿Cuál es la utilidad neta? ¿Cuál es el cash? ¿Y cuál es el retorno sobre la inversión? Quitado eso, cualquier otro indicador, él decía, tiene que inducir a las personas a hacer lo que es bueno para el todo. Esa es la función del indicador. Entonces, si tu preocupación es una distorsión o un elemento artificial que está diciendo que el indicador me está induciendo a tomar acciones que pueden ser inclusive dañinas, mi sugerencia solamente porque veo que la amortización y la inversión tienen una escala de tiempo diferente al inventario que tengo para vender. Entonces yo lo quitaría de ahí y me quedaría con la lógica de la rotación de capital de trabajo, que es throughput sobre inventario y throughput sobre gasto operativo, quitando la amortización, el gasto en mano de obra y los gastos que realmente son lo que yo gasto todos los días, no esos otros elementos de balance contable que al final pueden distorsionar. Porque al final lo que quiero es nuevamente enfocarme en qué hago hoy y dentro de la operación para asegurarme que estoy maximizando el throughput que se traduzca en flujo de caja, en utilidad neta y en retorno sobre la inversión. Entonces, la inversión yo la trataría con la amortización, con todas las implicaciones que tiene, como una cosa por fuera, porque la escala temporal es distinta. Esa sería mi manera de ya, simplificarlo, tal vez. es que estaba pensando, además que uno no le puede estar cambiando el idioma a la gente que te observa desde afuera, por si Ujú, lo que quieres tú es mostrar unos indicadores y muestra, dice, aquí está el ROA, el retorno sobre los activos, y lo calculaste de otra manera que como se calculan con la IFRS. Entonces los accionistas no van a entender qué número están viendo a menos que uno se los explique. Entonces hay solamente una situación que es un transiente cuando uno está haciendo una implementación y que a mí me duele enormemente acordarme de esto porque con Javier sufrimos que el transiente fue imposible de superar en esa ocasión y nos mató el proyecto. ujú, Y la situación es la siguiente. Hay una cuenta de activo que es el inventario de producto terminado, que está valorizado en el activo. No, no está todavía reflejado en estado de resultados ni nada. Y si tú tomas las acciones correctas demasiado rápido, y estoy pensando en una empresa que además su producto terminado se puede convertir en materia prima rompiéndolo. ¿Ya? Eso ocurre, por ejemplo, en joyería. Tú tomas la joya, la fundes y tienes de nuevo materia prima. No perdiste absolutamente nada. El aluminio también. exacto. Y en aluminio te puede pasar lo mismo. Entonces, cuando uno eh, ha estado viviendo en el mundo del costo y escucha a gente como nosotros que le dice, no, pero usted tiene que empezar a hablar en el sistema, el throughput, no sé qué. ¿Y eso qué significa? Y llega al punto después de todo el desarrollo y que tiene que reducir el activo de o sea, el inventario de producto terminado,
Y dice, pero eso me va a golpear duro en el próximo trimestre en la utilidad neta. Y eso me puede costar el puesto y, e incluso que la acción se reduzca el precio si es que está listada en la bolsa. Entonces, esa es la única situación en la que a mí realmente me preocupa este tema. Bueno, parece que se nos cayó la conexión por algún motivo, pero en fin, como no están entrando el resto de nuevo a la reunión, pues vamos a dar por terminar la sesión de hoy y a lo mejor ya el próximo jueves volvemos a hablar del tema. A mí me parece que pues todo el tema era una cosa entre cómo se comunica hacia el resto o cómo uno toma las decisiones. Y ahí puede estar toda la duda, pero bueno, para mí era fácil de resolver. Solamente saber para qué va a usar uno los números. Y bueno, eh, nos veremos el próximo jueves si Dios quiere y agradezco a todos los que ya no están aquí y nos veremos.